Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Les pedimos que escuchen y sigan nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Por favor, compártanlo con sus amigos y ayúdenos a crear conciencia y luchar contra el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos si una persona cercana a nosotros está sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, esquizofrenia, sin que nos demos cuenta de ello. Recuerden también que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico o paciente, lo pueden hacer, si así lo desean, de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada especial a Frida Gálvez, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, diplomada en Tanatología y Resolución de Duelo con enfoque Gestalt humanista, diplomada en psicoterapia Gestalt, con 20 años de experiencia en terapia psicológica, 15 años de experiencia como docente a nivel primaria, 2 años como conductora y directora del programa Pregúntale a Frida en radioalterego.com. Frida, bienvenida al podcast y muchas gracias por estar con nosotros con este que es un tema pues muy nuevo en nuestra programación y seguramente será muy instructivo para toda la gente que nos escucha y nos ve. Frida, ¿qué más nos puedes decir sobre ti que no haya yo mencionado para que el público te conozca mejor, tu trabajo, tu carrera como psicóloga, etcétera? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en este espacio tan importante, pues, de las enfermedades mentales, ¿no? Hablando sobre los temas que tú mencionaste ahorita, que son importantísimos y que, pues, no siempre se les da esa importancia y el espacio para hablar de ellas. Bueno, pues, básicamente ya lo dijiste tú. Lo que yo les puedo agregar es que he estado dando durante muchos años talleres sobre duelo, sobre tanatología y sobre muchos otros temas de la psicología en lo que es escuela para padres, en las escuelas. Bueno, Y bueno, pues perdón, Frida, antes de que continuemos, porque muchos de nosotros posiblemente no sepamos lo que es la tanatología. ¿Nos puedes explicar, por así es. favor, lo que es? Claro, la tanatología está definida como la disciplina que estudia todo lo referente a la muerte, a lo que pasa alrededor de ella, digamos, antes, durante y después de la muerte. Le llamamos tres momentos, ¿sí? Cuando hablamos del momento antes de la muerte, nos estamos refiriendo a la vida, ¿sí? Una vez en un taller, una participante en un taller de tanatología, recuerdo que me decía al finalizar el taller, oye, estoy muy sorprendida porque yo pensé que la tanatología era de la muerte y ahorita me estoy dando cuenta que habla de la vida, ¿sí? Y así es efectivamente. El campo de la tanatología es muy amplio. Tiene aplicaciones en muchas cosas, en muchas situaciones. Y bueno, cuando hablamos del momento antes de la muerte, estamos hablando de la vida y de todo lo que se puede hacer con una persona que no está enferma o que no se sabe enferma, y también nos referimos a los enfermos terminales, ¿sí? Ujú, ujú. Lo que se puede hacer con él es un trabajo muy valioso y con la familia. Cuando hablamos del momento de la muerte, que sería el segundo momento, estamos hablando específicamente de un enfermo terminal que está en sus últimos días, en esos momentos de agonía y en el mismo momento de la muerte, que también se puede hacer un gran trabajo durante esa etapa que le llamamos viviendo mi muerte o los últimos días. Se puede hacer un gran trabajo de apoyo al enfermo
enfermo terminal y a la familia. Y cuando hablamos del tercer momento, que es después de la muerte, pues nos estamos refiriendo específicamente al duelo, ¿sí? A cómo vamos a trabajar ese duelo para poderlo sanar y poder reincorporarnos a la vida normal. Bueno, si Entonces, habla- es algo muy amplio. eh, si hablamos de alguien que es un enfermo terminal y sabe que va a morir, entonces es una cuestión de que esta persona acepte que va a morir, Así que es. no esté, digamos, enojado con la vida o enojada con la vida. Así es. ¿Es Cuando parte del una proceso? persona, así es. Cuando una persona pues recibe la noticia de que tiene una enfermedad incurable, ¿verdad? Entra obviamente en un duelo. Estamos hablando que el duelo no solo es después de la muerte, sino se vive un duelo anticipatorio, ¿sí? Antes de la muerte, específicamente hablando de los enfermos terminales. Ellos viven un duelo desde el momento en que saben que tienen una enfermedad incurable. La familia también lo vive. Entonces, es trabajar en ese duelo para que este enfermo pueda asumir su próxima muerte sin enojo, sin tristeza, ¿sí? Ujú. Sin rebelarse, sino aceptándola, justo como tú lo acabas de mencionar, y brindándole el apoyo para que se pueda ir lo más tranquilamente posible. ¿Y cómo se prepara la familia? Bueno, aquí hay algo muy importante. Cuando la familia recibe la noticia, generalmente lo que hacen es no hablarlo, ¿sí? Ocultarlo, evadirlo, hacer como que no pasa nada. Esto para no preocupar al enfermo, a su familiar, que es el que está padeciendo la enfermedad. Con el enfermo sucede lo mismo. Él entra a vivir un duelo, sin embargo, también hace como que no pasa nada y no lo habla para no preocupar a sus familiares. Entonces, de ambas partes se simula que todo va bien, que no pasa nada, ¿sí? Que esto va a pasar, que esto va a mejorar, pero no es así. Y es esta poca o nula preparación y educación que tenemos para hablar de la muerte. Pero ¿no es eso una contradicción en la cultura mexicana? Porque incluso las canciones hablan de eh, si me he de morir mañana, que me muera de una vez. Así es. Entonces, Nuestra, eh, ¿cómo? A mí me parece una contradicción. ¿No está el mexicano culturalmente ya dispuesto a morir en cualquier momento? no, no, por supuesto que no, ni el mexicano ni ningún otro. Nadie quiere morir, nadie queremos morir, ¿sí? Ajá. Eh, claro que hay una contradicción. En nuestra cultura, bueno, celebramos específicamente en México, tenemos una gran celebración del Día de Muertos. Y cuando en los talleres yo les pregunto a los participantes, ¿ustedes creen que tengamos una cultura, una educación acerca de la muerte o no? Muchas personas piensan que sí, porque dicen, como celebramos el Día de Muertos, sí la tenemos. Pero realmente esto es como de juego, como de chiste. Le tenemos tanto miedo a la muerte que la tenemos que disfrazar para podernos acercar un poquito al tema, ¿sí? Entonces, hacemos chistes, poemas, canciones, ponemos el altar, la ofrenda, y todo esto es una gran fiesta, le ponemos colores, música y todo eso. Pero la realidad es que cuando tocamos el tema ya seriamente, pues nadie quiere hablar de la muerte. Evadimos completamente el tema. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo. Y bueno, con la experiencia y en el trabajo terapéutico, nos damos cuenta que realmente muchas veces no es miedo a la muerte lo que tenemos, sino miedo a lo desconocido, porque no sabemos qué se siente, qué es ese momento de la muerte, ¿sí? ¿Qué Ujú. se siente? ¿Qué pasa? Si hay algo más allá después de la muerte o no hay nada. Y si hay algo a dónde voy a ir, ¿sí? Eh,
Entonces, realmente muchas veces es el miedo a lo desconocido. También es el miedo a saber en qué condiciones voy a llegar a ella, ¿sí? Si voy a tener una enfermedad incurable, si voy a padecer una agonía larga y dolorosa, ¿sí? O si voy a sufrir un accidente, en fin, es ese miedo a no saber en qué condiciones voy a llegar a ella. Por eso cuando les preguntamos, ¿has pensado en tu muerte? ¿Has pensado cómo te gustaría morir? Pues el 100% de las personas dice, claro, a mí me gustaría irme a dormir y ya no despertar, que no me diera cuenta, que no sintiera nada, ¿sí? Porque es este miedo a qué se siente, qué es eso, qué va a pasar. Ujú. Y también hay otro miedo, que ese yo creo que también es uno de los más fuertes y por eso nos negamos tanto a la muerte, la separación de nuestros seres queridos. Muerte significa separación, ya no los voy a ver, ¿sí? Ya no voy a estar con ellos nunca más. Entonces, ese miedo a no volver a ver a nuestros seres queridos, a no volver a estar con ellos, es lo que nos hace también resistirnos a la muerte, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos miedos detrás de decir, le tengo miedo a la muerte. Todo es, recordando a Octavio Paz, todo es máscaras mexicanas. Ponerle una máscara de no me importa, y como había mencionado hace un momento, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¿Por qué el mexicano entonces oculta la muerte, incluso a familiares cercanos? Es muy fuerte en la cultura mexicana que a los niños no se les menciona que un pariente, un familiar, va a morir pronto. Eh, ¿No se les hace daño en lugar de tratar de protegerlos, entre comillas? Sí, esto ha cambiado a través de la historia. Si nosotros nos remontáramos a las culturas prehispánicas, ahí podríamos ver cómo no había un temor a la muerte. Al contrario, ¿sí? Para todas estas culturas era un honor poder morir, ¿sí? Y poder encontrarme con mis dioses. De hecho, las personas que eran elegidas para ser sacrificadas no era cualquier persona. Tenía que ser una persona especial, digna de ese sacrificio. Y se preparaban durante todo un año para ser dignas de ser sacrificadas. Entonces, y la muerte era una gran fiesta, pero no en el sentido que lo hacemos hoy. Entonces, ahí no había miedo a la muerte. Es con la llegada de los españoles y la introducción de la religión católica que le empezamos a tener miedo a la muerte, con todos estos conceptos y todas estas ideas de que del infierno, del pecado, ¿sí? De que si no te portas bien o no fuiste bueno, pues te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar o te vas a ir al purgatorio, en fin, esto de la culpa, ¿sí? Ahí es donde empezamos a tenerle un miedo a la muerte. Ujú. Entonces de ahí, bueno, pues ya nos seguimos hasta acá con ese miedo y también hace muchos años, y sobre todo en provincia, los niños participaban mucho de la muerte de algún familiar. ¿Por qué? Porque los ritos funerarios se hacían en casa, ¿no? Las personas eran veladas en su casa, ¿sí? Y todo el pueblo iba al entierro, en fin, ¿no? Participaban todos, aunque sean niños. Después, cuando empezaron a desarrollarse las grandes ciudades y empezó a haber grandes hospitales, las personas dejaron de morir en casa y de hacer los ritos en casa. Empezaron a morir en el hospital, ¿sí? Muy solos, sin tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, sin tener la oportunidad de compartir ese momento que se compartía antes cuando morían en casa. Ujú. Entonces empiezan a morir en los hospitales, empiezan también a hacer estos ritos ya en una funeraria, ¿sí? Ya no en casa, y ahí es cuando se aparta a los niños de esta participación. Pero como bien lo dices tú, al apartarlos, al ocultarles o negarles lo que está pasando, por supuesto que les hacemos daño, porque al niño no se le puede desaparecer el abuelito o el papá o el tío de la nada.
de la noche a la mañana. El niño necesita saber qué está pasando, necesita una explicación y además sabe que algo está pasando, ¿sí? Lo percibe en el ambiente, en la familia. Ujú. Cuando se entera, a veces ya es demasiado tarde. Sí, y viene un tipo de resentimiento. ¿Por qué no Sí, me dijeron? ¿Por qué me ocultaron que mi abuelito iba a morir? Etcétera. Lo que después pues se transfiere a otras cosas, ¿no? Eh, ¿Hay un duelo antes y después de la muerte para la gente? cuando hablamos de una enfermedad terminal, sí, hay un duelo antes y después. Cuando no hay una enfermedad terminal, pues solamente hay un duelo después de la muerte, porque no sabíamos, ¿no? No teníamos el conocimiento de que ese ser querido y estaba próximo a morir por una enfermedad. Entonces, sucede una muerte repentina, ya no una muerte anticipada, como lo es en una enfermedad terminal, Ujú. y en la muerte repentina, pues viene el duelo después de la muerte. ¿Qué pasa cuando hay una persona que muere su padre o su madre y trata de ponerle cara de valentía, por utilizar un adjetivo a la situación, y no se da cuenta de que necesita pasar por un duelo, de que necesita llorar, de que necesita dejar escapar esos sentimientos que tiene atrapados en el alma? ¿Qué pasa en esas situaciones? Así es. Esto es muy frecuente y sobre todo hay una gran diferencia en cómo vive el duelo una mujer que un varón, ¿sí? ¿Por qué? Porque social y culturalmente a los varones, al menos en México, se les educa para no expresar las emociones, para ser fuertes, ¿sí? Para tener todo bajo control, para resolver, para apoyar a la familia, ¿sí? Para ser la columna de esa familia y entonces es quien tiene que apoyar. Y pues si tiene que apoyar, no puede derrumbarse. Entonces reprime sus emociones para estar, ¿sí? De una pieza. Ujú, Y las mujeres tienen socialmente más, o tenemos, ¿verdad? Socialmente este permiso de expresar las emociones, de llorar, ¿sí? De hablar de lo que pasó, de ser consoladas, de ser apapachadas, ¿no? Se nos da como este permiso, entre comillas, de poder expresar un poco más las emociones. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Justo, no hay otra forma de sanar un duelo que viviéndolo intensamente. Es la única forma. Entonces, cuando yo reprimo las emociones y no vivo el duelo, me va a traer repercusiones muy serias eh, a nivel físico, porque voy a empezar con síntomas que después se van a convertir en una enfermedad. Ujú. Dependiendo de cada persona, ¿sí? Algunas personas empiezan a desarrollar gastritis, colitis, dermatitis, migraña, ¿sí? O incluso tumores, ¿uh? ujú. Por reprimir esas emociones. Y bueno, pues a nivel emocional también, porque es como estar bloqueado con esas emociones ahí guardadas, como estar estancado y no me permite avanzar emocionalmente con las relaciones que tengo, ¿no? Con todas las personas, tanto en el trabajo como en mi familia, como con los amigos, en fin. ¿Cuáles son Entonces, algunas de las condiciones mentales más graves que se desarrollan precisamente por esta falta de pasar por un duelo? así es, por ahí hay una frase que dice, no hay peor duelo que el que no se hace. Ujú, Ujú. Existe el duelo sano, entre comillas, existe o el duelo normal, natural. Ujú. Existe el duelo patológico, que es cuando nos estancamos en alguna de las etapas. Y existe el duelo, pues que ese sería el peor, que es el duelo que no se hace. entonces, ¿qué enfermedades patológicas a futuro trae todo esto? Bueno, como te decía, físicamente empezamos a sentir estos síntomas que pueden degenerar en una enfermedad. Y también a nivel mental, ¿sí? Pues muchas personas van a desarrollar ansiedad, ¿sí?
Ujú. Ansiedad como crisis repentinas o ya como un trastorno de ansiedad, que no es lo mismo una crisis que ya un trastorno, ¿sí? También van a desarrollar depresión, por supuesto, porque todas esas emociones ahí reprimidas se van a convertir en una depresión. Entonces, lo mejor es permitirnos el sentirlas y expresarlas, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el llorar, por ejemplo, ¿sí? No es la única forma de expresar el llorar, pero es el mejor canal para expresar y liberar las emociones, el llanto, ¿sí? El llanto, porque no solo lloramos de tristeza, también se llora de enojo, se llora de frustración, se llora de culpa, se llora de dolor, ¿sí? Incluso de alegría. Entonces, el llanto es el mejor canal para liberar las emociones. También está el hablar, ¿sí? El hablar de lo que pasó, cuantas veces sea necesario, pero con la persona adecuada, ¿sí? Eh, Me va a ayudar mucho también. El escribirlo, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas formas y ejercicios que es lo que hacemos en la terapia de duelo para poder aprender a expresar esas emociones del duelo. Hay un eh, periodo de tiempo para una persona, para que una persona pase por un duelo. Bueno, no hay recetas de cocina. El No, no, duelo, claro, claro, cada quien es el, diferente, cada quien reacciona de una así forma es. diferente. El duelo, cada persona lo vive de manera única y muy personal, ¿sí? El duelo es un traje hecho a la medida. Sin embargo, por cuestión de estadísticas, vamos a decir, o de experiencia, lo que hemos visto en la práctica, es que un duelo normal, natural, dura alrededor de año y medio, ¿sí? Un año, año y medio. Más complicado dependiendo del tipo de muerte. Por ejemplo, si hablamos de un suicidio o de un asesinato, eso ya lo complica mucho más y entonces esos duelos sí pueden sobrepasar ese tiempo y lo sobrepasan, ¿sí? A 2, 3 años. Y eso sería lo normal en ese tipo de muerte. Frida, ¿qué está pasando ahora en México en términos sociales con toda la gente que no puede pasar por un duelo por cuestión de mujeres desaparecidas, violentadas, eh, en fin, todo este problema social de los femicidios en México? ¿Qué- no es una problemática social muy fuerte todo esto a nivel Sí, por de supuesto. duelo, a nivel emocional? Por supuesto, por supuesto. La peor muerte que podemos vivir, enfrentar la peor pérdida, ¿sí? Es justamente esa pérdida ambigua en donde no sabemos dónde está nuestro familiar, ¿no? En un secuestro o en un feminicidio, o aunque no sea mujer, ¿no? Que pues desaparece, no sabemos si está secuestrado, si está muerto, si va a regresar, no va a regresar, cuánto va a tardar, si ya nunca lo voy a volver a ver. Esos duelos se llaman duelos complicados, ¿sí? Son los peores, es terrible, porque es una pérdida ambigua. Yo para poder empezar a aceptar la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido, necesito ver el cuerpo de esa persona, ¿sí? Para empezar a asimilarlo, mi mente necesita poder verlo, como comprobarlo, ¿sí? Ujú. Porque nos queda esta sensación de no, no es cierto, esto es irreal, ¿sí? Esta sensación como de fantasía. Entonces, necesito ver el cuerpo de ese ser querido para empezar a creerlo y aceptarlo y asimilarlo. Cuando no hay un cuerpo para poder comprobar que mi familiar murió, pues queda esa pérdida ambigua y es terrible, porque entonces mi mente no lo puede asimilar, no lo puede aceptar y todo el tiempo está en esa lucha y en esa esperanza de volverlo a ver un día, aunque hayan pasado años. Y Entonces ahí el duelo se eso supongo que prolonga. ha creado un tsunami de problemas emocionales, problemas físicos y mentales en gran parte de la población, ¿no? Así es, las personas prolongan esos duelos por años porque albergan la esperanza de que algún día volverá a ver a su familiar.
Y también se quedan como muertos en vida, ¿sí? O sea, literal, muertos en vida, ¿sí? Como zombies. Solamente sobreviven, ya no viven. Ujú. Ujú. Es Eh, terrible, pues es un duelo de nunca terminar. así es. Es un O duelo. hasta que tienen ya la certeza de que encontraron al familiar o al cuerpo del familiar, pues es cuando pueden empezar a trabajar en ese duelo para poderle dar un fin. Frida, ¿el duelo involucra solamente la muerte física o puede involucrar también, digamos, el término de una amistad, Claro, de una relación de pareja? En fin, ¿eso conlleva también un tipo de duelo? sí, no es un tipo de duelo, el duelo es el mismo. Sí, esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuántos tipos de duelos hay, no? ¿O cuál es el peor duelo? No, no, a ver, lo que es diferente son las pérdidas. Hay diferentes tipos de pérdidas, pero el duelo es el mismo. O sea una pérdida o sea otra, el duelo es lo mismo. Voy a vivir las mismas etapas, ¿sí? Entonces lo que cambia es la pérdida. La pérdida solo, muchas personas piensan que solo es por muerte, pero no, como bien lo dices tú, hay pérdida por muerte, hay pérdida de la salud, ¿no? Cuando estoy enterado que tengo una enfermedad crónica, degenerativa o una enfermedad terminal, pues también vivo un duelo por la pérdida de la salud. Puedo vivir un duelo por a lo mejor la pérdida de algún miembro de mi cuerpo, ¿sí? También un divorcio o una separación, un cambio de residencia, la pérdida de un trabajo, a lo mejor también cuando muere mi mascota, pues también dependiendo del vínculo que yo tenía, ¿no? Para algunas personas es mucho más doloroso que para otras, pero por supuesto que se vive un duelo. Uh-huh. Ujú. Y bueno, así, algo bueno, todas estas pérdidas, digamos que son tangibles u observables, ¿sí? Pero hay otras pérdidas que no son tangibles ni observables, pero que también son pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, de algo que yo quería, que yo deseaba, que yo anhelaba y no lo obtuve. Uh-huh. Por ejemplo, si yo estoy planeando, apliqué para un trabajo en el extranjero y ya estoy planeando y estoy con esa ilusión y con esas expectativas y ya me veo ahí y de repente me avisan que no, no me quedé yo en ese puesto, viene un duelo. ¿Sí? Es algo que yo deseaba tener y ya no lo tuve. O deseaba embarazarme, ¿sí? Y estoy en esa lucha y en esa ilusión por embarazarme y no logro embarazarme. Eso también es un duelo, ¿sí? Algo que yo deseaba y no logré obtener. Uh-huh. Entonces, hay Entonces, muchas pérdidas diferentes. ¿cómo se prepara una persona a través de la vida para cuando llegue el momento de morir? Nunca estamos al 100% preparados, jamás estamos preparados. Sin embargo, si nos acercamos a la tanatología, si tomamos algún curso, algún taller, leemos algún libro, vemos algunos videos, ¿sí? Todo eso nos ayuda al menos a estar conscientes de la realidad de la muerte, ¿sí? Porque vivimos en la inconsciencia total. No estamos acostumbrados a hablar del tema, ¿sí? Tenemos un concepto de la muerte equivocado, porque desgraciadamente lo que nos enseñan es que la muerte, lo poco que nos enseñan, es que la muerte es lo peor que nos puede pasar, que es como un castigo, ¿sí? Que es una desgracia, que es algo injusto y que de la muerte no se habla. Eso Ujú. es lo poco que nos enseñan de la muerte, que se nos transmite socialmente de generación en generación. Entonces, al menos cuando nos acercamos a esta área de estudio, podemos cambiar ese concepto que tenemos de muerte, porque la muerte no tiene nada que ver con castigos, no tiene nada que ver con justicia, ¿sí? La muerte tampoco es una desgracia. La muerte es algo natural, es parte de la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a verlo así, como parte natural de la vida.
es el fin de la vida. Ujú. Entonces, si no cambiamos ese concepto que tenemos de la muerte y lo seguimos viendo como algo injusto o como un castigo, nos instalamos en la posición de víctimas cuando perdemos un ser querido. Y cuando yo me instalo en una posición de víctima, voy a revolcarme en el dolor por mucho tiempo o en el enojo o en la culpa, lo que sea, cualquier etapa, y voy a hacer que ese duelo se prolongue más de lo necesario, porque es necesario vivir un duelo después de una pérdida, pero con esto voy a hacer que esto se alargue más de lo necesario. Y ahí es cuando hablamos de duelos patológicos. Cuando dices que alguien se instala en el papel de víctima, en lugar de verlo desde esa perspectiva, entonces una persona debería de pensar en que quien murió, digamos que ya está en paz, que está posiblemente feliz, etcétera, que ha ido a un mejor lugar, en lugar de hacer eso, de decir Así es. me dejó y por qué se fue y no debió de haber muerto, etcétera, ese tipo de reacciones. Bueno, aquí hay muchas cosas importantes con esto que tú estás comentando. Depende mucho de las creencias, ¿no? De la gente y de las religiones y todo esto. Las personas que piensan que hay algo más allá después de la muerte, por supuesto que es una creencia que les reconforta, ¿sí? El pensar y el creer que hay algo más después de la muerte y que cuando yo muera me voy a reunir con mis familiares. Entonces eso, a pesar del dolor, me reconforta, ¿sí? Tener esa creencia. Hay personas que pues creen otra cosa, ¿sí? Y muy respetable, cada quien sus creencias, cada quien su religión. Sin embargo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, nos decía y nos dice eh, que la muerte es una bendición para un enfermo terminal, ¿sí? Para cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad crónica, dolorosa, donde ya lleva una agonía de mucho tiempo, donde hay mucho desgaste, mucho dolor, mucho sufrimiento, la muerte, no cabe duda que es una bendición, ¿sí? Ujú. Porque te libera de todo ese dolor, te libera. Entonces, bueno, esto también se relaciona con cómo voy a ver yo la muerte o la pérdida eh, cuando vivo un duelo. Ante la pérdida y el duelo puedo tomar dos actitudes. Una es la actitud de víctima, esto que hablábamos, ¿sí? Y otra es la actitud de resiliencia. En la actitud de víctima es, no, bueno, ¿por qué a mí? Esto que me pasó es una desgracia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué de esta manera? O sea, me estoy resistiendo todo el tiempo a aceptar la muerte o la pérdida. Y entonces me puedo instalar en el enojo o en el dolor o en la tristeza y revolcarme ahí por mucho tiempo, porque me siento víctima de lo que pasó, ¿sí? Dios o la vida o el universo o en quien yo crea me arrebató algo tan valioso y me quedó a deber y me instaló ahí en el sufrimiento. La otra actitud es la actitud de resiliencia, ¿sí? En donde yo puedo creer y sentir, bueno, yo no quería que esto pasara. Jamás hubiera querido perder a mi familiar, ¿sí? Pero pasó. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Sé que ahorita no estoy bien, sé que ahorita me siento terriblemente mal, pero también sé que esto no me va a destruir, no me va a derrumbar, que mi vida sigue y que yo puedo sanar este duelo y puedo continuar con mi vida. Puedo recuperar esa motivación de vivir. Tú Tengo estabas que hablando, tener la certeza. perdón, Frida, estabas hablando sobre cómo las cuestiones religiosas tienen mucha importancia en la forma en que uno reacciona. Y una de las formas de reaccionar conforme a preceptos religiosos es el caso de alguien que pierda de una forma violenta o de un día para otro a
a un ser querido, inmediatamente lo cataloga como castigo de Dios. Ujú. Claro, ¿Por qué, claro, por qué existe esa tendencia de pensar Dios me está castigando? ujú. Esto tiene que ver porque, bueno, Dios, para las personas que creen en Dios, pues Dios es todopoderoso, ¿sí? Es el que lo puede todo, es el creador de todo, ¿sí? Y como lo dice por ahí la Biblia, ¿no? No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, bajo esa creencia, todo lo que pasa es obra de Dios. Entonces, si mi familiar se muere es porque Dios quiso quitármelo, ¿sí? Quiso que se muriera. Entonces, por eso es incluso este enojo, ¿no? Hacia Dios. Cuando vivimos un duelo, muchas personas, la mayoría, estamos en la etapa del enojo, eh, en primera instancia, con Dios, ¿sí? Y le reclamamos y nos enojamos, ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué se llevó a mi familiar? ¿Por qué no me escuchó cuando yo le pedía que no se lo llevara? ¿Verdad? Entonces, pasamos ahí un rato renegando contra Dios e incluso muchas personas se alejan completamente de la religión en esta etapa del enojo. Otras, al sanar el duelo, vuelven vuelven a sus creencias, a su religión, pero hay otros más que ya no dejan de creer completamente y se alejan para siempre de la religión. Ujú, ujú. Eh, es algo muy complejo, sobre todo en la sociedad mexicana. ¿Por qué existe este estigma tan fuerte al hablar de la muerte y de su relación con lo que puede resultar en condiciones de salud mental? Tú hablabas de cambiar la forma de ver la muerte. ¿Qué se puede hacer para terminar con todo ese estigma y que se hable de una forma, digamos, positiva? La muerte es el fin de la vida, es algo natural que nos va a pasar a todos. ¿Qué se puede hacer? Así es. Sí, tenemos que empezar a educarnos para la muerte. ¿Y esto qué es? Bueno, pues tener conciencia, que es uno de los objetivos de la tanatología, concientizarnos de la realidad de la muerte, ¿sí? No crecer con esta idea de que todas las personas vamos a llegar hasta viejitos, ¿sí? Porque eso no es cierto, ¿sí? Porque lo que vemos en la realidad es que todos los días mueren personas de todas las edades en todo el planeta, ¿sí? Desde bebés hasta viejitos. Entonces, incluso desde antes de nacer, ¿sí? Durante la gestación. Entonces, eso, por primer lugar, concientizarnos. En primer lugar, de que la muerte es una realidad, que es parte natural de la vida, que no es un castigo, ¿sí? Que no todos vamos a llegar a viejitos, que la muerte puede suceder en cualquier momento. De hecho, desde que nacemos, la muerte siempre está presente, porque lo único que se necesita para morir es vivir. Entonces, desde el momento que nacemos, ya tenemos la condición para morir. Entonces, estar consciente de todo esto, ¿sí? Estar consciente también de que nuestra vida es finita, que un día se va a terminar, ¿sí? No sabemos cuándo, pero se va a terminar. Y entonces ahí esta conciencia nos ayuda para valorar la vida de diferente forma que cuando vivimos en la inconsciencia, porque generalmente vivimos en la inconsciencia total, vamos por la vida como autómatas, en esa cotidianidad, en esas prisas, en ese estrés, y no estamos conscientes, ¿sí? De que somos finitos, de que nuestro tiempo se va a terminar un día y entonces, cuando tenemos esa conciencia, empezamos a valorar la vida diferente y empezamos a disfrutar la vida diferente. ¿Cómo puede una persona concientizarse y pensar que su hijo a los 15 años puede morir? Claro, eso es algo que tenemos que pensar. A veces no queremos ni pensarlo, ¿sí? Mucho menos hablarlo, pero lo tenemos que pensar porque es sano pensar en que un día cualquiera
se puede morir cualquiera de mis familiares, tenga la edad que tenga, o yo también, ¿verdad? Y eso ni me va a pasar nada, ni por eso voy a llamar a la muerte, ni por eso ya tengo permiso de morirme, ¿sí? Porque son miedos también que la gente tiene, ¿no? De repente no quieren hacer el testamento porque piensan que entonces ya se pueden morir, ¿no? Entonces es como ya tener el permiso para poderse morir. No, 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 no me va a pasar nada si pienso en todo eso, porque es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. Entonces, si yo lo pienso, al menos ya me ayuda para salirme un poquito de esa inconsciencia, ¿sí? Cualquier persona puede morir en cualquier momento, incluso yo, porque estamos acostumbrados a verlo de forma lejana. Le puede pasar al vecino, le puede pasar al compañero de trabajo, lo puedo ver en las noticias, pero a mí o a mi familia, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues justo eso, acercarnos al tema. Paradójicamente, las personas que nos da miedo la muerte, porque a mí también me daba miedo la muerte y me daba mucho miedo hablar de la muerte, y ese miedo se me quitó hasta que estudié tanatología. Entonces, yo les invito a que se acerquen a la tanatología, a que hablen del tema, ¿sí? A que lo conozcan, porque es la única manera de quitarnos el miedo y de tener esa conciencia de que eso va a pasar un día, no sabemos cuándo, pero si ya tenemos esa conciencia el día que pase, ya no me voy a resistir que cuando no tengo esa conciencia. ¿Qué pasa con la gente que está pasando por un duelo y no tiene los medios para acercarse a un profesional que le ayude a navegar todo ese periodo de dolor, de duelo, eh, que, que pues simplemente no encuentra la forma pues de hacer eso, de canalizar todo su duelo? Bueno, actualmente pues hay mucha ayuda también en línea, ¿sí? Hay libros, hay talleres, hay videos, ¿sí? Y la gente puede acercarse a eso si no tienen la posibilidad, ¿no? De pagar un tanatólogo o una terapia. También eso ayuda, ¿sí? Ujú. Ok, bueno, ha sido muy interesante la conversación, Frida. Como te decía al principio del episodio, es un tema totalmente nuevo en el podcast. eh, y no, estoy totalmente de acuerdo. La gente no hablamos de la muerte, le tenemos miedo a la muerte. Y sí, totalmente de acuerdo. Creo que debe de haber una forma de eliminar ese estigma que nos rodea y poder hablar más libremente de este tema. Así como hablamos, no sé por qué hablamos de fútbol y no hablamos de la muerte. Así es, así es. Si los dos son una realidad. Sí, sí. Eh, Vamos a Y ver. bueno, sería importante tener esta educación, por supuesto, desde que somos niños, ¿sí? A los niños también hay que empezar a enseñarles que qué es la pérdida, ¿sí? Que nuestra vida está llena de pérdidas. ¿Sí? Tampoco tenemos esa conciencia, por eso cuando sufrimos una pérdida importante, una pérdida significativa, uf, bueno, muchas personas caen en depresión, ¿sí? Porque no tenemos esa conciencia de que en nuestra vida vamos a tener pérdidas todo el tiempo, ¿sí? Unas más pequeñas, otras más dolorosas, pero todo el tiempo estamos teniendo pérdidas. Entonces, si tenemos esa conciencia, eso nos va a ayudar a aceptar las pérdidas, porque no podemos hacer otra cosa más que aceptarlas. Hay una Y pregunta, aceptando si me la permite. pérdida, Perdón. uh-huh, perdón, digo, para concluir este punto, y aceptando la pérdida, puedo empezar a vivir un duelo sano. Cuando yo no acepto la pérdida, cuando me resisto a aceptar la pérdida, es cuando empiezo a vivir un duelo distorsionado, un duelo patológico. Pero cuando yo acepto la pérdida, puedo empezar a vivir un duelo sano. Y con relación a esto que estás mencionando, Frida, hay una pregunta que nos hacen. eh, ¿Qué podemos hacer
¿podemos hacer algo por los muertos después de que se van para ayudarlos en otro plano? Bueno, esto tiene nuevamente que ver con las creencias y la religión de cada persona, ¿sí? Yo no te puedo decir sí o no, porque depende de su creencia. Sin embargo, por los que sí podemos hacer son por los que nos quedamos aquí, ¿sí? Por los vivos, ¿sí? Es este trabajo de duelo, justamente para recuperar esa motivación y seguir viviendo, porque hay muchas formas de honrar a quien murió, muchas. Sin embargo, la mejor de todas es viviendo plenamente, ¿sí? Ujú. Recuperando la motivación por vivir. Porque tú, ¿cómo crees que tu familiar que murió te quisiera ver a ti, que todavía estás vivo? ¿Cómo Claro, crees que te quería ver? Feliz, ¿sí? disfrutando de la vida. Siguiendo con tu vida, disfrutando la vida. Ujú. Él no te querría ver hundido en el dolor eternamente, ni quisiera sentirse la causa de ese sufrimiento tuyo. Entonces, la mejor forma de honrar a quien se fue es viviendo a plenitud y recuperando tu vida. Claro, yo Porque, personalmente quisiera eso, que la gente que queda después de mí, que sea feliz. Hay otra pregunta, Frida. Eh, ¿Cómo saber que mi duelo está superado después de dos pérdidas? bueno, generalmente, como no estamos acostumbrados a hablar del tema y no a trabajar el duelo o no sabemos cómo trabajar en el duelo, hay muchas personas que van acumulando duelos, ¿sí? Que no han sanado uno cuando viene otra pérdida y pues viene otro duelo. Y vamos así por la vida acumulando duelos. Cuando tengo una pérdida reciente y no he sanado los duelos anteriores, se me van a reactivar esos duelos, ¿sí? Se van a reactivar. Y ahí me voy a dar cuenta que no los he sanado. Cuando yo puedo darme cuenta que ya he sanado el duelo o que estoy sanando ese duelo, es justamente cuando llego a la etapa que le llamamos aceptación, que es la última etapa del duelo, en donde yo puedo sentir que puedo recuperar mi vida, que me voy ya reintegrando a actividades cotidianas con energía, ¿sí? Ya no me siento sin energía como anteriormente, como los meses anteriores. eh, Puedo recuperar mis actividades normales, me voy reincorporando a la vida, puedo recordar a esa persona o hablar de esa persona sin sentir ganas de llorar, ¿sí? Porque Mm, anteriormente apenas queremos mencionar algo y se nos viene el llanto, ¿no? En esta etapa, cuando yo siento que ya sané mi duelo, es justo eso, puedo recordar a esa persona o hablar de ella sin llorar, puedo retomar mi vida, mis actividades con energía, ¿no? ujú, eh, ok. es cuando yo me voy a dar cuenta que ya estoy sanando mi duelo. Muy bien. Eh, Otra pregunta. Mi madre murió hace 3 meses y mis hijos y yo estamos en duelo. Mis hijos tienen miedo de que yo muera también. ¿Cómo puedo hablar con ellos de eso? Claro, eso es importantísimo, ¿sí? Eh, Hay también talleres para niños, ¿no? Es porque es muy importante saber cómo darles esa información a los niños, que no es igual que con los adultos. Hay que tener un cuidado especial para cómo hablar con los niños acerca de la muerte, pero debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ellos preguntan, cuando se muere un familiar, para ellos tienen tres miedos. Los niños tienen tres miedos generalmente cuando muere un ser muy cercano, que no lo expresan, pero lo traen aquí en su cabecita, rondando, rondando, ¿sí? Ellos piensan, ¿ahora quién sigue? ¿Sí? Si se murió mi mamá o mi abuelito o mi papá, ¿ahora quién sigue? ¿Sí? ¿Mi mamá o mi papá? ¿Y quién? El otro miedo es, ¿quién me va a cuidar? ¿Sí? ¿Me Ujú, voy a quedar solo, desprotegido? ¿Ahora quién me va a cuidar? Y el otro miedo es, ¿tuve yo la culpa? ¿Tuve algo que ver yo? ¿Sí? A lo mejor me porté mal, hice algo malo, dije algo malo o incluso pensé algo malo
y por eso se murió mi familia, ¿no? Sobre todo los adolescentes que están en esta etapa de rebeldía y están muy enojados con sus papás, ¿no? ¡Ay, que se muera!, ¿no? Ya piensan, ya mejor que se muera, o le desean algo Sí, malo por ese enojo. Bueno, pues justamente se sienten culpables porque desearon la muerte de su familia. sí, sí. Entonces, si a los niños no les hablamos y no les explicamos este tema, ellos se quedan con esos miedos ahí rondando en su cabecita porque como son pequeños no son capaces de expresarlo verbalmente. Ujú, sí, pero siempre tiene que haber honestidad, Entonces, ¿no? sí hay que hablar con ellos. Siempre tiene que haber honestidad. Si el niño le pregunta, mamá, ¿te vas a morir? ¿Sí? Hay que decirle que sí, que todas las personas un día nos vamos a morir, pero que no sabemos cuándo. ¿Sí? Claro. Que no sabemos cuándo, que para eso pueden pasar muchos años, pero que todos los seres vivos se mueren, ¿sí? Y Ujú, ellos ven en la escuela lo que son los seres vivos, ¿sí? Entonces, las plantas, los animales y las personas somos seres vivos y todos los seres vivos algún día se mueren. Eso es lo que hay que decirle al niño, ¿sí? Y tener cuidado de cómo se lo decimos para que no entre en pánico, ¿sí? También es muy importante, bueno, ellos conocen también en la escuela las etapas de la vida, ¿no? Aparentemente de los seres vivos, esto de naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres, ¿no? sí, Es un pequeño acercamiento. Sin embargo, la realidad es que no todos envejecen, ya lo dijimos, ¿sí? ujú, No todos envejecen. Entonces, bueno, pues ahí está. También podemos ayudarnos de esas etapas, ¿no? Tú ya has visto que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? ajá. ¿Cuándo? No sabemos, pero un día van a morir. Bueno, y también falta ver si se reproducen. Claro, no todos llegan a viejitos y no todos se reproducen. Eh, bueno, pues, Frida, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en este episodio. Eh, te lo agradezco mucho y seguramente va a ayudar a mucha gente. ¿Cómo puede las personas que estén interesadas contactarte o hablar contigo, comunicarse? Claro, si me permites dar mi teléfono, Claro, claro, eh, toda tu me, información, por favor. claro, me pueden encontrar vía WhatsApp en el 55 19 71 0060. 55 19 71 0060. O también en Facebook tengo una página que se llama Psicología y Tanatología. Tanatología al final con doble A, Psicología y Tanatología. Y estamos estrenando un canal en YouTube que se llama Hablemos de Tanatología con Frida. También ahí me pueden encontrar. Son audios con temas de tanatología y con temas de psicología. Hablemos de Tanatología con Frida en YouTube. Muy bien. Bueno, Frida, pues nuevamente muchísimas gracias por toda esta información y por tu experiencia, compartir tu experiencia con nosotros. Eh, ¿Hay algo más que desees añadir para cerrar? Pues nada más agradecerte por la invitación. Ojalá que no sea la única vez, ¿verdad? Que podamos estar compartiendo estos temas tan importantes con el auditorio. Y bueno, si ellos me localizan, tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto yo se las respondo. También les puedo sugerir libros que les pueden Bien. ayudar también en este proceso de duelo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Frida. Y yo por mi parte te pido que si puedes compartir este podcast con tus allegados, amigos, pacientes, etcétera. Posiblemente haya alguien que desee compartir sus experiencias. Y a toda la gente que nos escucha y que nos ve, recuerden que estamos también en todos los medios sociales: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. Si desean contactarme,
Muchísimas gracias nuevamente y que tengan una feliz tarde y feliz salud mental. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. pronto.